CN Televisión, centralnoticias.cl presentan la entrevista de la semana con Rudy Aro. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en este ciclo de entrevistas que estamos realizando hace bastantes semanas. Recordar que la primera semana estuvo con nosotros Guido Girardi para hablar temas de futuro, estuvo también Francisco Vidal en temas de contingencia, Marco Enrique Ominami, bueno, Marco Enrique habló de todo. La última semana estuvo también Oscar Landerreche y la idea es a través de este medio local que llega a varias comunas de alrededor también, ¿cierto? A través de la plataforma de Mundo Pacífico, informar a la gente con un lenguaje claro, pero también traer invitados, que sea de forma virtual, a nuestra comuna. Bueno, hoy día tenemos una invitada de lujo, una mujer empoderada como debe ser, ¿cierto? Que ha estado bastante en el debate y en la contingencia en este último tiempo. Ella es Natalia Piergentili, que es presidenta del Partido por la Democracia. Queremos saber cómo está en el día de hoy, Natalia. Muy bien, me alegro que esté bien. Oye, te pido las disculpas primero porque nos atrasamos un poco en el inicio, tuvimos un leve problema técnico y no nos había pasado, pero así son estas cosas. Mira, Natalia, claro, la idea de invitarte a este programa es para poder conversar y salir un poquito. Vamos a tratar de salir un poco de la contingencia y para poder hacer análisis un poquito más globales que la gente pueda comprender. Mira, y en ese sentido, hay una frase que a mí me gusta bastante de George Orwell que dice: quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hemos tenido un cambio en la forma de comprender el pasado. Y te quiero preguntar a ti, vinculado a esta encuesta, veía la Universidad del Desarrollo, panel de expertos, y que dice que en las personas, en un 68% dice que estaban mejor durante los 30 años anteriores. Tú fuiste parte del último gobierno de Michelle Bachelet, entonces quería preguntarte, ¿cuál es tu evaluación como una generación nueva de estos famosos 30 años que fueron la narrativa que ganó, que permitió el estallido y que hoy en día está en disputa? Qué interesante tu pregunta, para largo, porque la verdad es que yo creo que la valoración sobre los 30 años fue una valoración con luces y sombras. Creo que haberle dado al estallido social solo como respuesta las cosas que no se lograron hacer en los 30 años fue un poco mezquino. Y creo que hubo tanta presión, tanta inmediatez, que algunos de los protagonistas de esos 30 años se convencieron de que eso era cierto. Y yo creo que el nivel de vida, el tema de la pobreza, el desarrollo del país, la inserción de Chile en el mundo es algo visible y demostrable. Creo que muchas veces faltó hacer algunas autocríticas, pero creo que haber planteado que no son 30 pesos, sino 30 años, algo que yo siempre estuve en contra y que siempre reivindiqué, que era una interpretación muy simplista de una realidad social mucho más compleja que yo ni siquiera me atrevería hoy día a decir desde una perspectiva presuntuosa cuáles son, digamos, las causas. Creo que hemos tenido tiempo para evaluar diversas aproximaciones, pero esa frase me parece que no correspondía a lo que fue la historia de Chile, que faltaron cosas, hubo sombra en términos políticos, en términos de políticas públicas, en términos de reforma, por cierto, pero, pero haber pasado del 60% de pobreza en el año 90 al 11% en los 2000, y haber generado una enorme clase media, con las dificultades que tiene la clase media, sin duda, pero haber sacado a esa familia de la pobreza es algo que es algo bueno para el país, es algo que hicimos todos como chilenos, de modo que tirar todo eso a la basura, en términos de relato, a mí me pareció que no correspondía a la realidad que vivimos todos. Y quiero llevar esta parte de la discusión. ¿Qué crees tú que significó en términos políticos haber perdido esta batalla narrativa? Porque fue una batalla perdida narrativa, independiente de que las personas, sea, como bien decías tú, no hayan defendido, hayan sentido que tenían razón el otro sector. Pero ¿qué significa en términos políticos haber perdido esa batalla narrativa?
Yo creo que fue muy duro porque muchas de las personas que fueron parte protagonistas de esos 30 años, de verdad que fueron funados, bien maltratados, eh, porque además es como que no se escuchaba razones. Cuando uno trata de explicar el por qué se trató de avanzar en algo y no se logró completamente, cuáles eran las trabas que habían, yo siento que ni siquiera se dejó eh, dar una explicación concreta de lo que habían sido las sombras, los dolores y los pendientes de esos 30 años. Y creo que ese golpe nos atravesó las parlamentarias, atravesó las presidenciales, porque recordemos que quien fue nuestra candidata del socialismo democrático fue la que llegó última en la primaria. De modo que claramente nos afectó mucho y siento que el tiempo, la reflexión, la realidad, la calma con la que se ven las cosas en perspectiva, empieza a poner las cosas en su sitio. Yo no espero que aquí nos digan que son los mejores 30 años del país, ni que los actores políticos y públicos de la concertación fueron los mejores del mundo. Pero sí creo que es un periodo que hay que evaluar y que tiene éxitos y que tiene fracasos, pero que no fue completamente un fracaso. Tuvimos un contexto con el voto, yo creo que el voto voluntario, si bien lo propusimos nosotros, yo todavía no existía mayor de 18, pero me asumo la responsabilidad, ¿cierto? También generó un clima que emocionalizó la política y que nos llevó a la validación, creo yo, también de los extremos. Sin ir más Así lejos, es. la elección de constituyentes fue con más del 50% de abstención. Y ahí había una Así es. alarma en este proceso que venía a solucionar el tema del estallido, pero que sin embargo la gente no se sintió involucrada. ¿Qué ves tú en eso? Yo creo que la respuesta institucional al estallido fue una respuesta certera. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las cosas que no se pudieron avanzar en términos de reformas institucionales profundas para avanzar hacia un Chile con más derechos, con más estabilidad, sobre todo un Estado más presente, era por los anclajes institucionales que teníamos en la propia Constitución. Los quórum tremendamente altos, en su minuto el sistema binominal, que hacía que la derecha tuviera una sobre representación, etcétera. Pero creo que además hubo que hacer pedagogía, nos faltó pedagogía, porque una cosa era encauzar al país a su nuevo pacto social, que es la Constitución, y otra era racionalizar y dar certezas de que las reformas en términos de derechos sociales dependían sin duda del resultado de la Constitución, pero que iban a ser de más demorosa implementación. Y creo que además tuvimos un proceso tremendamente fallido porque era tal la efervescencia que se le dotó imaginariamente a los independientes atributos que por sí solos no tenían, que eran los más prístinos, que iban a defender las causas sociales, etcétera, y finalmente eran seres humanos con causas particulares y además eran personas que si bien eran independientes de una militancia, no eran independientes ideológicamente. De modo que en la convención vimos que muchas de las trampas en que se cayó, en la falta de debate, en la falta de llegar a acuerdo, fue por los maximalismos de esas causas que cada uno de ellos encarnaba y que poco a veces tenían que ver con el sentido común o con lo que finalmente nos hizo llegar a la convención, que era centrarnos en derechos sociales, un Estado más presente, una política más robusta, una democracia más fortalecida y, por cierto, también una institucionalidad que acompañara los cambios. Claro. Y ahí también tenemos, en cierta medida, una relación directa con el rol de la política, porque se vio exacerbado, como bien dices tú, yo creo que por este contexto tan emocional, el rol del independiente y pasó de lado también en una autoflagelación, por llamarlo de alguna forma, los políticos quienes empezamos a buscar, y nosotros los dos somos militantes del PP, tú eres la presidenta, yo soy dirigente regional, y me acuerdo cómo en ese tiempo todos buscábamos independientes por sobre la lógica de los partidos, y yo creo que ahí también nos falta educación. Este programa va en ese sentido, en el sentido de que la gente entienda. Entonces yo te lo pregunto a ti que está en este proceso, ¿por qué la gente tiene que creer en la política o por qué es importante la política para el bien común o para el desarrollo del país o para el desarrollo del debate de ideas? A ver, los partidos son el ancla de la democracia, son los pilares, como si uno construyera una casa, si la casa no tiene pilares firmes, la casa tambalea. Los partidos son los pilares de la democracia. Y Chile ha mejorado su performance en materia de partidos políticos. Por ejemplo, hoy día
cualquier persona en su casa se mete a la página web de un partido y puede saber cuántas auditorías de recursos públicos le hace el servicio electoral, quiénes son sus dirigentes, cuál es la biografía de estos dirigentes, cuál es su currículum, cuál es su trayectoria, cuál es su ideología, cuáles son sus estatutos, cómo se ordenan, cómo se rigen. De modo que al menos la opinión pública puede saber que si el día de mañana vota por alguien del partido Republicanos, sabe lo que está votando, sabe cuál es su composición ideológica. Si vota por alguien del PPD, lo mismo. Y además hoy día tenemos una ley en buena hora de partidos políticos donde está cuál es nuestro financiamiento, cuáles son nuestros gastos, nuestras auditorías, etcétera, de modo que además la ciudadanía puede auditarnos públicamente, políticamente. Por lo tanto, hoy día estamos en un momento de reconversión de los partidos políticos. Ya no están esas áreas grises de dónde sale la plata, quién le paga los sueldos, a quién le pagan sueldos, qué dirigentes tienen sueldos. Hoy día lo define la ley. Por ejemplo, la ley es tan rigurosa que yo como presidenta de partido recibo un sueldo que es público, que está en la plataforma, que definen los militantes, además según por supuesto la posibilidad de recursos que tenga el partido, y además la única actividad remunerada que la ley me permite es hacer clases, es ser docente universitaria. No puedo tener ningún otro contrato, de modo de no tener ningún conflicto de interés, aunque yo no sea parlamentaria. Entonces, ese tipo de acciones han hecho que hoy día podamos decir que los pilares que son los partidos políticos están más firmes y que son centrales para la democracia, porque nosotros somos, imagínate, un vehículo que tiene que transitar por la carretera que va abrazando causas que tienen que ver con su ideología. Nosotros somos quienes ponemos en la agenda política y pública los problemas de la ciudadanía a través de formas de solucionarla, porque yo puedo decir, ¿el Partido Republicano o la UDI quiere mejorar la pobreza? Sí, sin duda. Igual nosotros. El punto es que nosotros le ofrecemos al país una forma de resolver ese problema público a partir de una mirada ideológica. Y la gente dirá, ¿desde qué mirada ideológica quiere que se resuelva un problema público? Pero, como te digo, los partidos son importantes y entre más nos fiscalicen, más serios seamos, va a ser mejor para tener una democracia más robusta y para que efectivamente los problemas que las personas sienten que les afectan en su cotidianidad lleguen a las altas esferas de la política, porque esa es nuestra pega, y ahí tenemos que mejorar nuestra capacidad de escucha, y por eso el voto obligatorio es tan importante, porque el votar no es solo lo que te permite decir quién gana o quién pierde, sino que te toma una temperatura social que nos permite a nosotros hacer evaluaciones, transmitir sensaciones, sentimientos, deudas, dolores, etcétera, y eso es lo que termina siendo muy importante para la democracia. Sí, súper importante y me quiero quedar un minuto en algo que dijiste, que también algo que la gente, las personas que estamos y que votamos tenemos que diferenciar, que es que el tratamiento moral de la política a llevarlo a lo que tú dijiste, tratamiento de diferentes ideas de proponer país. Yo creo que eso es muy fundamental para generar democracia. Hemos estado muchos años en el que el de la vereda del frente es malo. No, no es malo, tiene otra forma de ver las cosas. Y nosotros Así veremos es. en el mundo de las ideas cómo podemos satisfacer eso y tener relación con el sentido común de las personas. Y en el último punto, y para la siguiente pregunta, dijiste algo súper importante. Qué importante es que la gente vote para nosotros tener las sensaciones y poder capturar el sentido común. O sea, si la Así gente es. no vota, la élite política o la gente que está, porque la élite siempre va a existir de alguna u otra forma, ¿cierto? Puede tomar caminos diferentes y qué duda cabe en lo que pasó con el apruebo y el rechazo, que nos ha llevado a ver las cosas de forma diferente. Que las encuestas hoy día también lo muestran de esa forma. Y en ese sentido se valora, y acá veía, por ejemplo, que en el estallido en noviembre, según Universidad del Desarrollo, un 41% validaba o la violencia contra carabineros, por ejemplo. Hoy día solo un 16% lo hace. Entonces vamos teniendo un cambio cultural. ¿Y cómo nos hacemos cargo, Natalia, de este cambio cultural? ¿Qué ofrecemos los partidos para poder arraigarnos? ¿Qué ofrece el socialismo democrático? Mira, yo no sé si ha habido un cambio cultural. Yo te diría que cuando uno, imagínate que nosotros estamos en una pelea. Si en ese minuto nos preguntan cuál es tu nivel de rabia, yo voy a decir 10. Y después mirado en perspectiva y decir 5.
a lo mejor voy a seguir teniendo el mismo malestar que tenía cuando estaba con la rabia acumulada. Y yo creo que eso es lo que pasa hoy día, que hubo un estallido, sí, por diversas causas sociales, eh, también se mezcló con violencia, también se mezcló con anarquismo y por cierto también el 25 o el 20, no recuerdo, la marcha multitudinaria en Santiago, 1 millón de personas, que si uno veía los carteles eran diversos, era no más FP, era pensión digna, era proteger a los niños, era, o sea, era un sinfín de deudas sociales expresadas en esa cantidad de personas diciendo queremos que estas causas tengan un cauce, que tengan una voz, que alguien los escuche. Y siento que la política se ha podido hacer cargo parcialmente porque creo que le fallamos a la ciudadanía en el proceso constituyente. Le fallamos porque tuvimos errores de cómo se definían las listas, porque no hubo la capacidad de empezar a poner alertas de que se estaban discutiendo maximalismo, miradas muy extremas, que las personas no dieron carta blanca para refundar el país, que los chilenos nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho. Y esa valoración es transversal, de modo que estamos en deuda porque si bien hoy día hemos bajado los quórums constitucionales para generar reformas y hoy día vamos a tener una reforma de pensiones que ojalá salga lo mejor posible para todos nosotros, estamos todavía en deuda. Y siento que este momento de la historia nos tiene que dar lecciones que tienen que ver con lo siguiente. Hay que empezar a creer en el sentido común de los ciudadanos, porque aquellos que dijeron que había ganado el rechazo porque la gente era tonta o porque no había entendido o porque la fake news, me parece que es despreciar el sentido común. Las personas tienen mucho más claro y más sentido común muchas veces que la propia política. Entonces es al revés, es como nosotros nos ponemos a la altura de escuchar mejor, de entender mejor, de tener mayor capacidad de humildad, en vez de nosotros andar imponiendo nuestras ideas y de nosotros señalar desde la política y creer que nosotros tenemos respuesta para las cosas que le pasan a otros. Nosotros tenemos que ser canalizadores de esas causas o de esas solicitudes, pero no creer que nosotros tenemos la respuesta para todo y que las personas no saben y que como nosotros sabemos más que ellos, nosotros les vamos a dar una respuesta. Creo que eso es despreciar a los ciudadanos, eso es algo que nosotros no vamos a hacer y creemos que una de las apuestas, a propósito de lo que tú me preguntabas, o una de las cosas en las cuales yo siento que el socialismo democrático hace una diferencia, en que hemos tratado de entender el resultado del plebiscito, de tener una escucha activa, una mirada humilde, no echarle la culpa ni a otros, ni a la gente, ni a los medios, ni a nadie, sino que entender que fue un proceso maximalista, que la gente quiere cambios, quiere derechos sociales, quiere un Estado que lo apañe, pero quiere un país que no se refunde, un país que se sienta unido, un país donde haya una misma justicia para todos, que existan pueblos indígenas y que sean reconocidos, pero dentro de una nación donde todos nos sentimos parte de una sola cosa, y así una serie de planteamientos. Por lo tanto, yo siento que acá hay una mirada progresista de las políticas públicas, una mirada, digamos, de futuro respecto de los desafíos que tiene el país, pero también una mirada respetuosa de lo que Chile ha construido y de lo que puede construir para adelante, porque yo en lo personal como presidenta de un partido no estoy por refundar este país, estoy por hacer lo mejor que podamos para entregar lo mejor de cómo lo recibimos como generación, pero no para refundarlo. Creo que esas miradas mesiánicas no nos ayudan. Sí, totalmente de acuerdo también con lo que dice. Y yo creo que, no creo, sino que estoy seguro y la encuesta, ando encuestólogo hoy día, agarré hartos datos hoy día que está tan de moda hoy Que hay día los muchos. datos. Y en ese sentido, creo que la ciudadanía les está dando un poco la razón. Hoy día veía Data Influye, que salió la semana pasada, y aparecía que un 53% de las personas manifiesta que han sido facilitadores de la negociación el socialismo democrático, lo cual ya muestra que la ciudadanía está validando ese proceso. Y te quería hacer otra pregunta en torno, mira, Carolina Toa miraba también las encuestas y tiene una muy buena evaluación de un 56% por la gente. Y sin embargo, hoy día vi la evaluación CADEM esta semana la vimos del CADEM de un 26% de la aprobación del gobierno.
estamos teniendo una disyuntiva o una paradoja que mientras más o mejor evaluados salen algunos personajes de nuestro sector, el gobierno no logra subir. Y eso, si bien no es lo más relevante en las encuestas, pero sí es una radiografía que nos permite tomar decisiones. ¿Por dónde tú crees que debe ir el camino? La seguridad, evidentemente que sí, pero además en el plano político, ¿qué estructura tiene que tener este gobierno para que le permita salir adelante? Yo creo que la cifra y el apoyo la buena valoración que tiene la ministra Toá, de lo cual yo me siento muy orgullosa como compañera de ella en la militancia, es que siento que la ministra Toá ha sido capaz de no claudicar a sus convicciones, pero de dar respuesta a los problemas que hoy día nos aquejan. Porque por mucho tiempo la izquierda tuvo un problema, a mi juicio, como de trauma con lo que eran los temas de seguridad. Pero hoy día no podemos poner esos traumas de los 80 eh, o que nos cieguen o que nos paralicen respecto de las demandas del 2022. Necesitamos una policía empoderada que haga su trabajo en el marco del contexto de derechos humanos y un gobierno que entiende que hay un problema de seguridad pública y se pone allí al frente a tomar medidas para empatizar y tomar acciones para que los ciudadanos y ciudadanas nos sintamos todos más protegidos y en una convivencia mejor. Y siento que el solo hecho de que ella lo haya planteado de esta manera ha hecho que la ciudadanía diga al fin, hay una ministra que está entendiendo qué es lo que me pasa y que me está dando una respuesta, que está diciendo, empatizo con esto, el gobierno se va a hacer cargo. Y eso, que para algunos parece tan obvio, para otros puede ser un poco difícil, porque aquí nadie está diciendo que claudiquemos una mirada de izquierda de la sociedad, etcétera. Pero para tener un país con mayor cohesión social, un país donde nos sintamos más seguros, donde interactuemos entre personas diversas y distintas, tenemos que tener un contexto de seguridad. Porque hoy día lo que nos pasa, y es algo que a mí me apena, es que estamos con un problema de seguridad, sobre todo en la región metropolitana. Y eso hace que nos miremos con desconfianza, que el chico que anda vestido distinto, que el migrante, que la persona de color, que uno anda tan atemorizado que empieza a mirar al otro con desconfianza. Eso también es parte de lo que como sociedad nos afecta no abordar el tema de la seguridad. Entonces tenemos que abordarlo no solo porque es un problema público, porque tiene que haber Estado de Derecho, sino además porque si queremos ser una sociedad más amigable, más humana, que hace comunidad, que se entiende, que conversa, tenemos que empezar a mirar a los distintos físicamente o de vestimenta o etariamente como un igual. Y eso hoy día en un contexto de inseguridad, claro, cuesta. Sí, o sea, alude en cierta medida a algo que Adela Cortina, la filósofa, llamaba los mínimos. Una sociedad necesita los mínimos para después poder avanzar hacia los máximos. Si no tenemos los mínimos Así es muy es. difícil avanzar. Natalia, la pregunta te la dejé ahí, pasó el tema del gobierno. ¿Cómo crees tú que el socialismo democrático debe aportar, lo voy a poner al revés, de qué forma el gobierno tiene que estructurar un gobierno que le permita salir adelante y que le permita recuperar credibilidad y hacerse cargo de lo que hemos conversado, que es el sentido común? A ver, yo creo que hay dos o tres dimensiones distintas. Primero, eh, tenemos que bregar por mejorar la gestión. Ahí todos fuimos alguna vez principiantes y tenemos derecho a aprender y a equivocarnos. Eh, y creo que es el momento para las evaluaciones, para ver las autoridades regionales, o sea, para hacer una mejor gestión. ¿Tenemos todos o tuvimos alguna vez la posibilidad de empezar nuestra trayectoria laboral y política? Sí, pero ojalá no lo empecemos en los primeros cargos, porque uno tiene que empezar un poquito más de atrás para aprender. Y yo creo que eso es una gran lección, que hay que mejorar algunos elencos en el ámbito de la gestión. Eso por una parte. Y creo que además en eso se está, digamos, están todos en proceso de evaluación. Necesitamos, por otra parte, ponernos de acuerdo y contarle a la ciudadanía cuáles son las prioridades que, a partir de la crisis económica que tenemos, la guerra con Ucrania y Rusia, que
pensamos que iba a ser mucho más corta, no ha terminado, hoy día hay problemas de abastecimiento en Europa, vamos a tener nosotros esos estertores acá en Chile, de modo de cuáles son las medidas que el gobierno va a tomar para reactivar económicamente al país y para mitigar, digamos, crisis que tengan que ver con las economías más a escala humana. Y en tercer lugar, ser capaz de combinar la agenda de política transformadora con la agenda de coyuntura. Y cuando digo agenda de coyuntura digo, no estaba en el programa, en el punto 1 de la tabla, el tema de seguridad, pero la realidad es más abrumadora, de modo que la seguridad es el punto 1, la recuperación económica el punto 2. ¿Y cuáles van a ser las 2 o 3 reformas grandes de transformación profunda en el ámbito social que el gobierno va a sacar durante esta administración? Yo me casaría al menos con la de salud, la de pensiones y la tributaria, pero yo no soy la presidenta, de modo que será el presidente quien lo plantee, pero yo creo que es bueno decir, nosotros teníamos, esto es como el Waze, todos ponemos Waze en el teléfono o el Google Maps y decimos, bueno, vamos a llegar a tal lugar y tenemos una ruta. Lo importante es decirle a la ciudadanía cuál es nuestro punto de llegada. Y ese punto de llegada es que Chile sea un mejor país después de estos 4 años, que tenga más derechos sociales y que tenga pavimentado un proceso constituyente, ojalá concluido. Ese es nuestro punto de llegada. Y la ruta es a través de la política de seguridad, de salud, de pensiones. A lo mejor habían otras en carpeta en su inicio, pero en el camino nos encontramos con desvíos. Cuando Waze dice tengo una mejor ruta porque hay corte de tránsito, y eso es la guerra, la crisis económica, eso es haber perdido el plebiscito el 4 de septiembre, todos esos son cortes en la ruta que te tienen que hacer recalcular la ruta porque tienes claro el punto de llegada. El problema es cuando a veces te enamoras de la ruta y quieres persistir en la ruta y te olvidas de que ese es solo un vehículo para tu punto de llegada. Y yo creo que eso es algo que hay que en el relato dejar claro, que la ciudadanía sepa que no hay duda alguna del punto de llegada, que a lo mejor ha habido baches en la ruta y que eso se van a corregir, pero dar certezas de dónde el 11 de marzo, en 3 años más, cuando el presidente traspase la banda presidencial, cuál habrá sido el cumplimiento en esto, en su mirada en el punto de llegada. Sí, ya para ir cerrando, porque imagino que tienes que hacer más cosas. Igual estamos en medio, en lo que tú comentas, tenemos una oportunidad, primero, de aprender del diagnóstico que hicimos o que se hizo frente al estallido social, pero también tenemos una oportunidad en términos de asumir, como bien decías tú, como izquierda, sacar esos dolores frente a asumir que hay que tener seguridad. Y quizás aquí podemos encontrar una narrativa común. Yo creo que de lo que carecemos es de una narrativa también común, que existan entre las diferentes izquierdas, entre las diferentes formas de entender el país, que la narrativa no esté en disputa por ganar el gobierno los 4 años que vienen, sino que la narrativa esté en disputa por generar espacios para que la gente se pueda sentir mejor y pueda mejorar su vida. Yo creo, entendiendo las estructuras de poder que son propias de la política y que de repente a la gente no le gustan, pero son parte de este tema. Así que, oye, agradecerte la conversación. No entramos en tantos temas contingentes porque creo que para eso hay miles de entrevistas, pero sí buscar la fórmula de que la gente vaya comprendiendo esto, que vaya comprendiendo en términos sencillos qué es lo que es la política, los diferentes sectores que tenemos, qué significa un proceso. Y esperamos que al final de la ruta, y tú estás en el proceso de negociación, no te lo quise preguntar tampoco, esperamos que al final de la ruta tengamos un proceso constituyente que abrace a todos y tengamos mejores procesos políticos, porque dentro de las carencias que tenemos, para quien quiera gobernar, es que el sistema político debe mejorar en términos de estructura. Así que muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de hablar temas que son a veces difíciles de manera más pedagógica, con tiempo y con interés, así que estoy muy, muy agradecida de esta invitación. Muchas gracias, Natalia, que tengas una buena tarde. Te estaremos invitando de nuevo en algún minuto. Si encantadísima, cuando me digan. Un abrazo a la distancia, que estés súper bien. Igual, un abrazo. Bueno, hemos concluido o hemos terminado otra entrevista más de este ciclo de entrevistas que hemos venido realizando. Le mandamos un saludo a Rudy Aros, que se nos enfermó, nuestro acompañante
nuestro acompañante ya tiene problemas por la tercera edad, hay que decirlo. Nuestro director Jonathan también lo dice, ¿cierto? Ya es parte de eso, pero ya lleva 2 semanas enfermo, pero se está recuperando, que es lo importante, así que por eso podemos bromear. Hemos visto varios temas que son relevantes para que usted, que está en la casa viéndonos hoy día, pueda buscar otros procesos, entender otras lógicas, pero háganos preguntas, díganos qué temas quiere conversar y nosotros estaremos aquí dispuestos para poder dialogar en aquello. Yo no sé si nos despedimos, ¿cierto? Bueno, agradecer a la gente que nos va a ver, que nos está viendo. Este programa queda en la página de Central Noticias para que ustedes lo puedan compartir. Además se va a retransmitir, y se retransmite generalmente, y vuelvo a repetir un ciclo bastante virtuoso que hemos tenido de entrevistas, donde estuvo primero Guido Girardi con temas de futuro, Francisco Vidal con temas de contingencia, ¿cierto? Marco Enrique Miname de temas nacionales e internacionales, Oscar Landerreche, una mirada política que fue bastante parecida a la de hoy, y Natalia Piergentini, a quien le agradecemos porque de verdad que fue una conversación muy amena, muy tranquila, y que espero que a ustedes les haya parecido lo mismo. Así que un abrazo para todos, que estén súper bien y nos vemos en otro capítulo, en otro espacio de la entrevista de la semana. Un abrazo. CN Televisión, centralnoticias.cl han presentado la entrevista de la semana con Rudy Aro. CN Televisión, la televisión de Panguipulli.